preguntas. Andrea. Buenos días, buenas tardes. Soy Andrea Rodríguez de la agencia de prensa AP. Señor, como usted mencionó, han sido 4 paquetes de medidas los anunciados sucesivamente por el presidente Obama. Usted ha hecho un análisis de este último muy exhaustivo y también ha mencionado que Cuba piensa quitar el 10% del circulante de papel moneda estadounidense si esto finalmente funciona. Pero me gustaría saber en esta dirección 2 cosas. La primera es si Cuba se prepara para algún otro tipo de paquete de medidas, no las estadounidenses, sino Cuba hacia Estados Unidos, que permita, por ejemplo, a emprendedores comprar cosas allá y traerlas, o a los peloteros y gente de cultura que usted mencionó, contratarse, o a las propias empresas estadounidenses incrementar su comercio con Estados Unidos. Y en otra dirección, si esto es todo lo que vamos a ver, o sea, lo del 10% que usted mencionó de parte de Cuba ante la visita a Estados Unidos, o piensa que va a haber otro tipo de temas en discusión desde Cuba hacia Estados Unidos. Gracias. Sí. No sé si Andrea pudiera mencionar alguna medida discriminatoria o restrictiva que Cuba aplique a los Estados Unidos y que pudiera ser modificada. No existe. Cuba no discrimina a las empresas estadounidenses, da la bienvenida a los turistas estadounidenses, desea profundizar los vínculos culturales, deportivos, académicos, científicos, no los restringe de ninguna manera, tiene una política migratoria totalmente abierta que permite a los ciudadanos cubanos, siempre que reciban visa estadounidense, visitar ese país o incluso residir allí. Nosotros pasamos nuestro gran paquete de medidas en 1959. En este periodo hemos estado realizando las transformaciones de manera permanente hasta este minuto que demanda la sociedad cubana. Cuba es un país en permanente cambio, en permanente transformación. ¿Hacia dónde cambia? Hacia una economía más competitiva, más productiva, hacia políticas sociales cada vez más justas que alcancen de manera universal a todas y todos los cubanos y que al mismo tiempo cuenten con mayor sostenibilidad económica. Cuba acaba de hacer cambios importantes en materia de su política de inversión extranjera. Acaba de abrir por primera vez en su historia una zona especial de desarrollo con incentivos especiales para la empresa extranjera. En el año 2011, Cuba adoptó un nuevo programa de medidas económicas y sociales que llamamos lineamientos de política económica y social, que fue adoptado como ley después por nuestro Parlamento y que el venidero Congreso del Partido Comunista de Cuba evaluará en su ejecución y ajustará también, claramente, introducirá ajustes, cambios para ajustar aquel programa, que es nuestro programa, al desarrollo, a la ejecución de las medidas entonces decididas, que en general marcha bien, pero que requiere evidentemente ser vista a partir de la experiencia de los 4 años transcurridos. De manera que puedo decir que Cuba es una sociedad cambiante y nuestro pueblo se propone cambiar todo lo que deba ser cambiado para lograr que el socialismo cubano sea cada vez más justo, que nuestras políticas sociales sean cada vez más inclusivas, para asegurar plena garantía de los derechos políticos y civiles y también de los derechos económicos, sociales y culturales a todas nuestras ciudadanas y ciudadanos, garantizar a nuestros niños un futuro de felicidad y construir una economía fuerte que garantice prosperidad, bienestar, justicia y dignidad a los cubanos. Bueno, otra pregunta.
Sergio. Buenas tardes, Sergio Gómez de Granma. Ministro, ¿qué impacto podría tener en el fenómeno de la migración ilegal cubana las medidas orientadas a la posibilidad de recibir salarios o compensaciones en caso de que un ciudadano cubano tenga la visa correspondiente y la posibilidad de que algún tipo de empresa norteamericana contrate a ciudadanos cubanos, si bien se mantienen en pie las leyes y las políticas que promueven esa migración ilegal? Y en ese mismo sentido, si hay algún tipo de diálogo o conversación con la parte estadounidense para ampliar el régimen de otorgamiento de visas de no inmigrantes, que son las que permitirían este tipo de intercambio. Sí, como señalé, esa es una medida que se ha anunciado hace apenas 48 horas. Estamos estudiándola, seguramente requerirá intercambios entre las autoridades reguladoras de ambos países. Cuba tiene una política migratoria totalmente abierta y normal. Estados Unidos aplica medidas migratorias en relación con Cuba de carácter selectivo y políticamente motivado, que constituyen un aliento a la inmigración ilegal, insegura y desordenada, y que afectan las relaciones migratorias normales. A mí me parece que al reconocer que un renombrado artista cubano o un deportista cubano conocido mundialmente pueda actuar o competir en los Estados Unidos y recibir pagos, es una medida de la más elemental justicia. Se ha eliminado una medida totalmente selectiva, discriminatoria, políticamente motivada, que llevaba un aspecto de la aplicación del bloqueo, aunque quedan muchísimos otros, a la vida individual, a los derechos de las personas. Sin embargo, el hecho de que se continuará discriminando al artista cubano, al deportista cubano, al trabajador cubano en los Estados Unidos, por el hecho de prohibirle cumplir las leyes de su país en materia impositiva o establecer restricciones que no se establecen para ningún trabajador ni ninguna persona de ninguna otra parte del planeta que trabaje en los Estados Unidos, continúa siendo un obstáculo y demuestra que las políticas siguen siendo discriminatorias, selectivas y políticamente motivadas. Otra pregunta, Patrick. Buenas tardes, Patrick Gottman de la CNN. Sobre el discurso que el presidente va a dar en el Gran Teatro, ¿ya el gobierno cubano sabe lo que va a decir? ¿De alguna forma tiene que aprobar el gobierno el discurso que va a dar el presidente Obama? ¿Qué pasa si él critica al gobierno cubano como ha hecho en otros momentos? ¿Responderán durante la visita? ¿Y cuál es el mensaje que él debe traer? ¿Cuál es el mensaje que quiere escuchar el pueblo cubano del presidente Obama? Sí, bueno, el presidente Barack Obama tendrá que llegar a La Habana, cumplir su programa del domingo, llegar el lunes al Gran Teatro y hacer su discurso. Allí nos enteraremos. Lo escucharemos con profunda atención y respeto, como merece un jefe de Estado. Seguramente se expresarán algunas diferencias que escucharemos nosotros también con todo respeto, sin renunciar a nuestras convicciones. Es una buena pregunta que podría hacer usted a la avanzada de la delegación presidencial que se encuentra en La Habana. Yo podré comentarle sobre el discurso después que lo escuche. Una última pregunta, Rosamiri. Rosamiri Galizalde de Cuba Debate. Buenas tardes, ministro. Buenas tardes. Quisiera saber si tenemos detalles de qué actividad de prensa va a tener el presidente Barack Obama acá. Y otra pregunta, si me permite. He escuchado rumores de que Obama va a participar o hará un programa de humor político en la isla. ¿Es eso cierto? No lo sé. El presidente Obama, como es habitual en las visitas presidenciales, seguramente recibirá una gran cobertura de ustedes
es decir, de la prensa estadounidense, de la prensa internacional y la prensa cubana, y las autoridades de nuestro país cumplirán con su deber de asegurar las mejores condiciones para que ustedes puedan hacer su trabajo. Está previsto que los dos presidentes, al concluir sus conversaciones oficiales, realicen declaraciones ante la prensa. Seguramente habrá otras actividades de prensa a lo largo del programa. Conozco por experiencia propia que muchos ciudadanos estadounidenses se informan sobre la realidad política en su país y en el mundo a través de programas de humor político, de comedia política. Francamente no lo sé. Estoy seguro que hay humoristas cubanos de excelente calidad que estarían interesados en interactuar con el presidente de los Estados Unidos. Conozco, he visto ya excelentes programas que tratan de, con fino humor y sentido político, el estado y la evolución de las relaciones bilaterales, y he oído excelentes chistes sobre las relaciones entre Josefina y la señora Roberta Jacobs. Pero no lo sé, habrá que preguntarle a la delegación estadounidense o esperar a que ocurra para, de ocurrir, reírnos todos juntos. Muchas gracias. Bueno, y de esta forma, luego de la comparecencia de nuestro ministro, dejamos formalmente inaugurada la sala de prensa del Hotel Trip Habana Libre para la visita del presidente Obama a Cuba. Muchas gracias. Muchas gracias.